Hola, hola, soy el doctor Rodrigo Morales, soy médico internista y vamos a continuar con el tema de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, que en conjunto se conocen como crisis hiperglucémicas o estados de descompensación de la diabetes. Ya dijimos, son emergencias médicas, ponen en riesgo la vida del paciente y por eso deben de ser identificadas de forma precoz y dar un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, estos son los 5 pilares que nosotros tenemos que vigilar con el paciente. Lo diagnosticamos con una cetoacidosis diabética o un estadio hiperosmolar, ver cómo está eh, la vía aérea, ¿no? Cómo está el estado ventilatorio del paciente. Normalmente el paciente llega o muy deshidratado o con una acidosis metabólica severa o incluso con las dos cosas, y el paciente va a desarrollar lo que se llama respiración acidótica o respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda con el objetivo de eliminar CO2 para compensar la acidosis metabólica. En muchas ocasiones el paciente llega con una respiración tan acelerada, llega con taquipnea importante, más de 30 respiraciones por minuto, con datos de incremento en el esfuerzo respiratorio, que probablemente incluso requiera apoyo mecánico ventilatorio. El estado mental es otro de los pilares que tenemos que vigilar en nuestros pacientes, porque sobre todo en el estado hiperosmolar hiperglucémico, la cantidad de glucosa va a ser tan importante en el plasma que esto va a incrementar la osmolaridad. El incremento en la osmolaridad en el plasma va a provocar que el agua que se encuentra a nivel intracelular se salga de las neuronas a nivel extracelular o intravascular para compensar la osmolaridad, y esto va a generar deshidratación neuronal. Incluso muchas veces los estados hiperosmolares se pueden confundir con eventos vasculares cerebrales, o incluso el paciente puede llegar a focalizar por el grado de deshidratación neuronal. Ahora, ya dijimos que normalmente el paciente que tiene cetoacidosis diabética pierde aproximadamente entre 50 a 100 mililitros por kilo de peso de líquido libre, y el paciente con estadio hiperosmolar puede perder hasta 200 mililitros por kilo de peso. Entonces la hidratación en estos pacientes pues a veces tiene que ser un poco agresiva, pero hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que son adultos mayores o tienen antecedente cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, porque les podemos generar edema agudo pulmonar. Incluso en las nuevas actualizaciones de las guías de cetoacidosis estadio hiperosmolar nos dicen que tenemos que ser muy juiciosos, sobre todo en quién vamos a iniciar un tratamiento hídrico intravenoso pues con volúmenes importantes, porque no todos los pacientes requieren una gran cantidad de volumen a nivel intravascular. Y esto lo podemos valorar con un ultrasonido pulmonar. Si el paciente no tiene líneas B, pues es seguro manejarle líquidos a lo mejor de forma un poco agresiva. Pero si encontramos líneas B, si el paciente a lo mejor le hacemos una insonación cardíaca, encontramos hipocontractilidad cardíaca, si el paciente a lo mejor le hacemos un ultrasonido de la vena cava y sale con colapsabilidad de la vena cava, pues a lo mejor si el paciente pues es candidato a líquidos intravenosos de forma agresiva, pero nos podemos utilizar de muchas herramientas para valorar si el paciente o no va a requerir una hidratación intravenosa agresiva. Ahora, el estado hemodinámico del paciente, pues prácticamente es lo mismo, vigilar si el paciente va a requerir una hidratación intravenosa agresiva. Si el paciente llega con choque hipovolémico, pues sí va a requerir que nosotros le administremos soluciones de forma importante. Y la integridad renal, el paciente puede hacer una lesión renal aguda prerrenal, o incluso puede hacer una lesión renal aguda multifactorial o intrínseca, sobre todo dependiendo del precipitante de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Hay que tener muy en cuenta que el tratamiento se va a basar sí en corregir el estado hidroelectrólico del paciente, hidratarlo de forma intravenosa, iniciar la insulina, pero tenemos que buscar el precipitante. Normalmente los precipitantes son las infecciones o la transgresión dietética o farmacológica, de que el paciente haya estado consumiendo muchos carbohidratos o que se le haya olvidado administrarse su insulina. Vamos a ver que clínicamente ambas patologías van a coincidir o van a presentar las 4 P's, que son polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, pero nosotros podemos clínicamente determinar
cuál es el estado de descompensación con el curso clínico. Si es un curso agudo, menos de 24 horas, lo más seguro es que sea una cetoacidosis diabética. Si el curso es más subagudo, ¿no? Se lleva a cabo en días, en semanas, lo más seguro es que es un estado hipersmolar hiperglucémico. Lógicamente, falta ver los criterios diagnósticos de cada una de estas dos patologías. Vean, normalmente el paciente llega con náusea, vómito, dolor abdominal, incluso ilio, y esto se debe a los trastornos electrolíticos, a la acidosis metabólica, principalmente a los trastornos del potasio y a la deshidratación. Igual, vean cómo los pacientes pueden llegar con datos de deshidratación, piel seca, poco turgente, ¿no? Las mucosas deshidratadas, secas. El paciente puede estar con taquicardia por un choque hipovolémico o incluso si llega por un proceso infeccioso, la sepsis puede generarle también taquicardia, sobre todo si tiene fiebre, puede estar hipotenso por la pérdida de volumen intravascular, va a tener aliento afrutado en el caso de cetoacidosis por la exhalación de la acetona, que es un cuerpo cetónico volátil. Va a tener respiración de Kussmaul, vamos a ver ahorita cuál es la respiración de Kussmaul. Signos de focalización neurológica, sobre todo por el estado hipersmolar y la deshidratación neuronal. Puede estar con somnolencia, estupor y coma, sobre todo en estados de deshidratación severa. Y pueden tener fiebre en el contexto de que lo haya descompensado un proceso infeccioso. Esta es la respiración de Kussmaul, es una respiración rápida y profunda y obedece a una acidosis metabólica severa que busca eliminar el CO2 para que se contrarreste la acidosis metabólica. ¿Qué te puede provocar una cetoacidosis acidótica o de Kussmaul? Pues cualquier patología que te genere acidosis, por ejemplo, cetonas, uremia, sepsis, intoxicación por salicilatos, intoxicación por metanol cuando van al antro y les dan alcohol adulterado, aldehídos o acidosis láctica, por ejemplo, en pacientes con falla renal que llegan a tomar metformina. Y una vez que diagnosticamos al paciente, pues hay que tomarle algunos estudios de laboratorio, por ejemplo, una glucosa capilar, ¿no? Aunque se recomienda que sea central, una gasometría arterial-venosa, aunque actualmente las recomendaciones nos dicen que si queremos ver nada más el estado ácido-base del paciente, es más que suficiente con una gasometría venosa que tiene una coeficiente de concordancia del 95%. Electrolitos séricos, porque hay alteración en todos los electrolitos en los pacientes con cetoacidosis diabética o estudio hipersmolar: sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio. Pruebas de función renal, detección de cetonas urinarias, aunque lo ideal sería detección de cetonas en plasma. Biometría hemática, sobre todo si estamos sospechando que lo descompensó fue un proceso infeccioso. Y algunos otros, ¿no? Una radiografía de tórax pensando en una neumonía, cultivos, un electrocardiograma si el paciente llegó con datos de angina, amilasa y lipasa. Aguas aquí, la amilasa y lipasa se pueden elevar por la propia cetoacidosis, ¿no? Aunque a veces sí pudiera descompensar al paciente una pancreatitis aguda, pero muchas veces el paciente llega con amilasa y lipasa elevadas, dolor abdominal, se confunde con una pancreatitis aguda y puede ser la simple cetoacidosis diabética.